Bienvenidos todos a este pequeño espacio compartido. El propósito principal de este video, corto por supuesto, es exponer el tema de las ecuaciones, tema que ha sido reproducido por muchos docentes en el ámbito de la matemática. Hoy día, muchos estudiantes se muestran hostiles y repulsivos ante cualquier tema de la matemática. La verdad es que esto puede ser efecto de la forma tradicional de enseñar, ya que a la hora de exponer los contenidos, estos se reproducen de manera directa, cayendo en las operaciones básicas y propiedades, sin acotar qué es, qué significan y para qué sirven. Bueno, la intención de los videos que estaré dejando está aquí. Espero les ayude y recuerden apuntarse si les gustó. También pueden suscribirse. Atento a cualquier pregunta, les dejaré mi correo en la descripción del mismo. Para comenzar con el tema de las ecuaciones, sus aplicaciones, el porqué y para qué de estas, les traigo este primer video que tiene que ver con la aplicación de las ecuaciones en un circuito eléctrico. Sabemos que la definición de una ecuación se identifica por una serie de pasos algebraicos en lo que se contiene una o más variables o incógnitas. Nuestra meta consiste en develar o descubrir cuál es el valor de cada una de las antes mencionadas para darle solución a la situación problema. Otro aspecto importante de una ecuación es que las operaciones contenidas en ellas señalan como patrón de referencia el signo de la igualdad. En el ejercicio presentado hay que tomar en cuenta que para llegar a escribir una ecuación se necesita un conocimiento previo de los elementos que se observan en el fenómeno o situación. Para este caso, lo que es un conductor y sus tipos, cómo se encuentra constituido el átomo en la estructura de la materia, el significado de una corriente eléctrica, la diferencia de potencial o voltaje en un circuito eléctrico, así como también la definición de resistencia eléctrica. A continuación se muestran una serie de objetos definidos como conductores eléctricos. Como puede observarse, la corriente eléctrica puede desplazarse a través de ellos. Cabe destacar que existen muchos tipos de conductores que se han llevado al mercado industrial en diferentes formas, tales como el cobre, la plata, el oro, el acero, el bronce, el aluminio y otro importante como el hierro, además de otros. Este tipo de materiales se les da uso en gran cantidad de objetos con los que interaccionamos y además son parte de las necesidades y confort de los seres humanos, tal y como puede observarse en la figura. Como sabemos, la materia es toda aquella masa que ocupa una zona o volumen en el espacio. Posee energía. En este sentido podemos decir que el aire, los metales, todo lo que se conoce y se usa está formado por la materia, es decir, un conglomerado de átomos con sus respectivos componentes. A continuación, se puede observar algunos de los elementos con sus respectivas masas, carga y fermiones. De acá se puede verificar la diferencia y similitudes que existen entre ellos. Para no dejar atrás, otra de las características del átomo es la forma en que se están moviendo sus electrones alrededor de su núcleo. Cabe destacar que las velocidades tomadas para esta demostración no son reales, solo son formas de ver e interpretar los fenómenos en una cámara más lenta. Ahora bien, imaginemos que podemos entrar en una sección de la estructura de la materia donde se encuentre ese conglomerado de átomos. Para efectos de la estructura de la materia en un estado líquido, sólido o gaseoso, podríamos observar cómo se comporta todo el conjunto. Sin embargo, este viaje solo nos lleva a visualizar parte de la estructura en la que los átomos o moléculas se encuentran conforme a su naturaleza, y estos mismos están distribuidos y organizados de manera sorprendente. Algo que resulta bien interesante en la materia es la variación de algunas de sus propiedades extensivas, como lo es el volumen por aditividad alguna. En las propiedades intensivas pueden resultar la relación de las propiedades extensivas
como lo es la densidad en la que se relaciona la masa con el volumen. Con respecto a las propiedades químicas, se dejarán para el tema que le atañe, y en cuanto a las físicas, que se relacionan con el ejemplo de los circuitos eléctricos, en donde ocurren los desplazamientos de electrones. En este mismo orden de ponencia, se tiene la corriente eléctrica y el voltaje. Aquí se hace necesario hablar de lo que es la carga eléctrica, la cual es una propiedad de la materia que permite medir el déficit o ganancia de electrones en un cuerpo. Volvamos al ejemplo de la materia, donde se tiene un conglomerado de átomos o moléculas, y estas son parte del conductor. Al momento de aplicar una cierta cantidad de energía, estos se mueven en un conjunto agrupado formando un flujo de electrones denominado corriente eléctrica, la cual se expondrá más adelante. Lo cierto es que el flujo de electrones se desplazará hacia una determinada dirección, tal y como se muestra o como se puede observar. Ahora bien, al movilizar cierta cantidad de electrones y al medir, se notará una falta de ellos en el cuerpo. Entonces, se dice que la carga que posee el cuerpo es positiva, y esta se mide en Coulomb. Por el contrario, en el siguiente, si le están sobrando, se dice que poseen cargas negativas. Nótese que hay un exceso de electrones en el conductor. Por otra parte, la corriente eléctrica es aquella que se mide calculando la cantidad de electricidad en cuestión de carga eléctrica que pasa a través de un conductor en un segundo, en una unidad de Coulomb. Para este caso, se puede ver dos placas transparentes que muestran un margen de separación de la sección de los conductores, considerando un tiempo t de recorrido en un segundo. En el mismo espacio se observan como patrones de referencia tres conductores de igual altura pero de diferentes volumen. Hablemos de cobre, por ejemplo. Se puede observar dos cilindros, uno con radio mayor que el otro y uno de tipo prisma rectangular. Si alimentamos cada uno de estos con la misma fuente de energía, puede observarse gran diferencia de carga eléctrica que pasa por cada uno de estos en un segundo. Estamos hablando de la cantidad de paquetes de carga eléctrica que está pasando a través de ellos. A esto se le llama corriente eléctrica. Como podemos ver, el primero de la izquierda tendrá una mayor corriente eléctrica que el segundo, o sea, el del medio. El del extremo derecho tendrá un volumen mayor, por tanto tendrá mayor carga que los anteriores. Espero quede claro el concepto de corriente eléctrica. Ahora continuamos con el voltaje. Pasemos al siguiente ejemplo, donde se muestran dos cargas eléctricas, una fija positiva Q y una móvil de prueba que llamaremos Q sub 0, colocadas en algún lugar dentro del campo eléctrico, que llamaremos E con letra mayúscula E. Para poder visualizarlo mejor, se pinta el efecto del campo eléctrico de la carga tal y como se puede observar. Ahora bien, debido al efecto de las fuerzas electrostáticas provocadas por la repulsión entre las cargas, la carga de prueba adquiere un movimiento con una dirección según las leyes de Coulomb de repulsión de cargas, desplazándola de un lugar a otro, y por ello se hace necesario decir que la carga ha experimentado un trabajo o energía. Para definir la diferencia de potencial, se hace necesario hablar del potencial eléctrico, este definido a su vez como el trabajo que deben realizar los electrones o una carga desde un punto a otro, y este viene medido en Joule sobre Coulomb, o sea, Joule por Coulomb. Entonces, el trabajo puede expresarse como la fuerza electrostática multiplicada por la distancia recorrida entre los puntos A y B. Asimismo, el campo eléctrico presente se puede expresar como la relación directamente proporcional a la fuerza electrostática e inversamente proporcional a la carga en Coulomb. Si se despeja la fuerza, queda expresada como el producto de la carga por el campo eléctrico. Por tanto, al realizar la sustitución de la fuerza en función del campo y la carga, queda como el producto del campo eléctrico por la carga por la distancia entre A y B. Pero a su vez, la distancia entre los puntos A y B
es la diferencia o resta entre las distancias A menos la distancia B. Por tanto, el trabajo queda como el producto del campo por cada una de esas distancias, siendo entonces un cambio de energía. Luego, el voltaje queda definido como la energía por unidad de carga Q. A continuación se les presenta un conductor con una serie de paquetes de carga como parte de la estructura del conductor. Hablemos de la existencia de potencial más alto que otro, para hablar de energía o trabajo mayor. Entonces, la definición de voltaje es aquella donde se puede medir la diferencia de potencial eléctrico, por supuesto, o mejor dicho, la tensión eléctrica entre dos puntos de un conductor, siendo medible por un aparato llamado voltímetro. Y si aplicamos una cierta cantidad de energía entre los extremos de un conductor, este experimentará un movimiento de electrones dentro de él. Así pues, para mover los electrones en un cuerpo conductor hay que crear una diferencia de potencial donde el flujo de electrones fluirá de un punto mayor potencial a uno menor potencial, como se observa en el video. Como punto para completar la entrada de los conocimientos previos, definiré el concepto de resistencia eléctrica. Pero para ello se expondrá un conductor arrollado como se muestra en la figura. El mismo tiene su longitud y área de la sección transversal, con una densidad según sea el tipo de conductor. Si bien está escrito que la resistencia es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente, esto me hace pensar o imaginar una vía de tránsito por la que pasan muchos vehículos, llamemos electrones, y estos se congestionan cuando llegan a una vía más reducida. Se congestionan y generan calor en el cuerpo de resistencia. En los dos extremos de ella se puede medir el voltaje y la corriente con aparatos de medida, sea un voltímetro o un amperímetro. Cabe decir que la fórmula para calcular la resistencia eléctrica de un conductor viene dada por la multiplicación de la densidad del conductor por la longitud del mismo dividido entre su área de sección transversal. Cabe destacar que hoy día vienen con un código de colores que las identifica y su valor viene dado por el símbolo omega, ohm, debido a su descubridor, aunque ya existen medios en línea de la internet que realizan cálculos inmediatos de estas según su código de colores. Otra manera de calcular la resistencia eléctrica es por la ley de Ohm. Conociendo el valor del voltaje y de la corriente, por supuesto se puede hacer el cálculo. Nótese que la ley de Ohm se muestra en el gráfico que contiene una línea recta que indica proporcionalidad entre los valores de corriente y voltaje. Esta gráfica en sus proyecciones muestra un triángulo rectángulo cuya pendiente o tangente del ángulo es igual a la diferencia del voltaje entre las diferencias de corriente. En cuanto a la aplicación de las resistencias eléctricas, estas pueden ser utilizadas en la construcción de aparatos reguladores de voltaje, computadoras, teléfonos móviles, lavadoras y todo lo que se complementa con la revolución digital, donde se necesite colocarlas ya sea en paralelo o en serie, ya sea la necesidad, donde se requieran valores de voltaje y corriente, ya sean altos o bajos. Volviendo a lo de la oposición de la corriente, observen el movimiento de una pequeña luz que corresponde a una porción de la corriente eléctrica que circula por el conductor. Nótese que según sea la cantidad de corriente eléctrica que ésta permita pasar, se tendrá también un potencial eléctrico o voltaje. Volvamos al ejemplo del circuito eléctrico, donde se puede observar una simulación de las corrientes eléctricas que circulan por todo este. Se observa pues que las corrientes entran en un nodo ubicado en la parte central superior del circuito y en el inferior según sea el caso. Muy bien, volviendo al circuito anterior, tenemos un circuito acá que lo hemos dividido en dos mallas, malla 1 y malla 2. La primera malla
conformada por el recorrido A, B, C, D y A, y una segunda malla con el recorrido A, E, F, D, A. Nótese que tenemos resistencias, tenemos corrientes, tenemos voltajes o fuentes con polos positivos, negativos, como se pueden observar de acá, nodos, el nodo A, el nodo B, estamos identificando, y una vez conocidos los elementos de las mallas, pues procedemos a aplicar el efecto de las corrientes. Estas corrientes que están acá son corrientes de electrones o corriente eléctrica emanada de la fuente de voltaje. Estas corrientes llegan al punto A o al nodo A, como puede observarse, y entonces esta, entrando acá, puede dividirse en dos y 3, o sea, muy parecido a una corriente de agua. Esta entra acá a una tubería en donde se divide, se consigue con 2 tuberías más y pasa un caudal de agua para acá, llamada corriente 2, y tenemos otro caudal llamado corriente 3. También podemos observar que el recorrido de esas corrientes sería I3 bajaría y entraría al nodo B, I2 recorrería por la malla 2 llegando al nodo B. Entonces podríamos decir que la suma de las dos corrientes que entran en el nodo B son iguales a la corriente que sale, que sería I1, que lleva en este recorrido que tenemos acá. De igual manera, podemos hacer una ecuación y decir que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas, formando la primera ecuación, igualándola a 0 según el criterio de Kirchhoff, ley de nodos. Por otro lado, podríamos decir que la corriente 1 es igual a la sumatoria de las dos corrientes. Ahora entraremos a los convenios. Entramos con el primer convenio, que nos dice que la sumatoria de voltaje siempre debe ser igual a 0. Si el recorrido entra por el lado positivo de la fuente de voltaje, se considera como positivo. Si el recorrido entra por el lado negativo de la fuente, el voltaje es negativo. Ya veremos cómo se consideran en las mismas ecuaciones. Primero, vemos que el recorrido, tal como se mostró, era ABCDA, mientras que el segundo recorrido era AEFB. Como podemos observar, las corrientes van a pasar alrededor de cada una de las resistencias y va a haber una especie de circulación de corrientes. Por tanto, la corriente 1 circulará por las tres resistencias R1, R2 y R3, mientras I3 recorrerá por R4. La ecuación de recorrido ABCDA será menos el voltaje R1, evidentemente, porque pasa por la resistencia R1, menos el voltaje de la fuente, ya que está entrando en la fuente, en el lado negativo, por lo tanto lo consideramos negativo. Seguimos entonces para la resistencia 2, el voltaje de resistencia 2 será menos la resistencia 2 en voltaje, menos el voltaje en la resistencia 3. Y además de eso, como va en el mismo sentido, menos el voltaje de la resistencia 4. Ya hemos dado el recorrido, tenemos la ecuación de voltajes, igualada a 0. Por otro lado, pasamos entonces a llevarlo por la ley de Ohm. Sabemos que si convertimos el voltaje, R1 será la corriente por la resistencia, y así sucederá en cada una de ellas, haciendo las sustituciones respectivas para B2 y 1 por R2, B3 y 1 por R3. Nótense que I1 pasa por R1, por R2, por R3 y también pues llega hasta el nodo, dejándolo solamente con I3 y R4 como aparece acá en la figura. Seguimos entonces con el recorrido AEFBA, donde tenemos BR5 negativo, porque el elemental, cuando vemos por donde circula la corriente, por la resistencia 5, ¿sí? Menos BR6 por la resistencia 6, llevando el mismo sentido de la corriente, más
entra por el más de la fuente, el voltaje 2, menos el voltaje en la resistencia 7, como se está indicando, menos el voltaje en la resistencia 8, y como nos estamos encontrando con la resistencia 4, que la habíamos mencionado como negativa, ahora será positiva en vista de que las dos digamos que manecillas o circulantes se cruzan y hay que considerarlo como positivo. Para ello sería más BR4 igual a 0. De igual manera se hacen las sustituciones, menos I2 por R5 por la ley de Ohm, menos I2 por R6, más el voltaje 2 como se había dado, menos el voltaje en R7 que es I2 por R7, menos I2 por R8 más I3 por R4 como se está indicando acá, igual a 0. Tenemos la otra ecuación. Ahora podemos observar las tres ecuaciones, las traemos acá al plano. La primera de la malla ABCDA, la segunda por supuesto de la malla AEFB, que es la que están viendo ahora, y por supuesto la tercera que corresponde a la ley de sumatoria de corrientes igual a 0, ¿no? De esta manera se han formado las ecuaciones esperadas. Este es el método. Y bueno, eso es todo por ahora. Muy pronto estaré colocando otros videos. No olviden hacer clic en me gusta o no me gusta para continuar.